Pero hey, un momento. Todavía tenemos que tocar un punto más. Hay una cosa más que quiero tratar dentro de esta presentación. Y es que básicamente todo lo que mostré está mal. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que está mal todo lo que mostré? Bueno, realmente lo que quiero decir con esto es que a nivel de estructura se encuentra incorrecto. Y para eso quiero mostrarles algo en vivo de la necesidad de refactorizar lo que estamos haciendo. Ok. ¿Qué es lo que significa esto de que todo está mal? Bueno, fíjense que al final de la sesión de enrutamiento lo que estaba era comentándoles el hecho de la necesidad que existe de separar y utilizar el Angular como una herramienta que se pega a nuestra aplicación y no como la aplicación per se. Y para eso tenemos que aplicar algunas técnicas de refactorización. Entonces lo que quiero es hacer esto en vivo para que vean cómo se hace una refactorización en vivo de esto que estamos viendo. Y bueno, para comenzar, lo primero que voy a hacer es que me voy a quitar la segunda vista para no tener tanto código puesto. Todos los módulos de la segunda vista se van. Y entonces, bueno, el principal problema que tenemos acá, que quiero mostrarles, es el hecho de, primero que nada, las funciones anónimas. Fíjense que siempre lo que estoy haciendo es agregándole funciones anónimas a la definición del módulo de Angular. Aquí no tengo la capacidad de observar mi aplicación, porque en mi aplicación no existe. Existe el módulo global de Angular y yo le estoy agregando funcionalidad al espacio global de Angular. Y eso puede tener sus serias consecuencias. ¿Qué pasa si el día de mañana ya este objeto no se llama Angular y yo realizo una actualización de mis librerías? No va a funcionar nada. ¿Entiendes? Estoy cazando todas las definiciones de mi aplicación, que son mis conceptos de negocio, que yo estoy utilizando Angular para modelar, pero los estoy cazando directamente con la definición de un módulo de AngularJS. La otra cosa que quiero que vean es que la definición de las dependencias de esta manera, aunque dentro de la forma de Angular es relativamente la recomendada, a mi parecer no es la correcta por el hecho de que estoy mezclando nuevamente esto de los strings, de las dependencias, junto con la declaración de la función constructora en una sola línea. Y esto no me permite a nivel sintáctico observar la diferencia que existe entre la inyección de dependencias y la declaración de la función. Entonces, bueno, la primera parte de refactorización que vamos a hacer es que vamos a agarrar todas estas funciones anónimas y vamos a separarlas del código. Y van a ver cuál es la diferencia en legibilidad que obtenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta función de la directiva. Vamos a sacarla de acá. Vamos a hacer que se va a llamar community standard. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es cambiar por una declaración de una función, estoy cambiando la función por una declaración de dicha función. Lo único que tengo que hacer es declararla aquí abajo. Y realizo el cambio de mi función. Entonces, si observan ahora, se van a dar cuenta que esto lo que me permite es realizar la separación entre lo que es mi lógica en mi función específica y la declaración de la configuración de AngularJS. Entonces, vamos a ver cómo funciona este módulo de esta manera, ahora que hice esta separación. Y vean que el error fue que no puse el nombre completo de la función. Esto se llama comentando directiva. Ahora observamos el punto de la directiva. Fíjense que sigue funcionando, pero ahora estoy ganando en legibilidad del código porque tengo una diferencia entre la declaración de la función de la directiva y la instanciación y el registro de esa función dentro del AngularJS. Y esto es algo que es bastante importante porque nos permite separar lo que es nuestra lógica de aplicación propia hacia el concepto de AngularJS. Inclusive, fíjense que a nivel de legibilidad, esto no debería ser tanto una directiva,
O sea, sino que tendría que tener la capacidad de decir que esto es el community standard header elemento. Y lo único que tengo que hacer es cambiar la definición acá. Y todo se mantiene igual. Fíjense que lo importante con esto es esa separación de responsabilidad entre la declaración de lo que tengo que hacer y el registro en AngularJS. Si sigo con esta tendencia, me voy a dar cuenta que lo que tengo que hacer entonces es hacer esto con todas las funciones que tengo. Entonces vamos a llamar esto controlador header community standard. Y sigue funcionando. Fíjense que ahora lo que hice fue que separé la función del controlador, la separé de la definición de donde estoy declarando mi función en AngularJS. Y esto me permite tener mucho más control sobre la diferencia de la instanciación de la aplicación y de la declaración de los métodos de la aplicación. Y otra cosa que les digo es que observen, entonces aquí veo claramente que sigue mi problema declarativo. Sigo mezclando un array de strings con una declaración de una función y esto no me está diciendo claramente qué es lo que significa. Tengo que conocer el sistema de inyección de AngularJS para saber por qué esto funciona. Y aquí es donde entramos con la sintaxis que es mi preferida para declarar las dependencias, que es la sintaxis utilizando la propiedad inject. Yo puedo llegar y utilizar ya esta declaración de esta función y decir que declararle al inyector de Angular que inyecte estos dos servicios. Entonces, realizando esta inyección de esta manera, lo único que tengo que hacer es cambiar la declaración de la inyección de dependencias por la función que voy a utilizar. Entonces, si observan, esto hace que mi código quede mucho más sencillo y legible. ¿Por qué? Porque te estoy declarando la función, después estoy declarando que quiero que inyectes esas dependencias y luego de inyectar esas dependencias simplemente estoy haciendo el registro de esa función dentro del espacio global de AngularJS. Vean que sigue funcionando de la misma manera, no estoy cambiando para nada la funcionalidad y lo que estoy haciendo es volviendo el código un poco más legible, un poco más manejable. Eh, Fíjense que dentro de mi concepción entonces yo separaría estas responsabilidades, separaría la responsabilidad de instanciar y agregar mis funciones hacia el proceso de Angular, hacia el espacio global de AngularJS y dejaría entonces mis funciones propias de un lado aparte. Lo mismo tendría que hacer con la fábrica. Fíjense que no hay ningún problema en que yo separe esta responsabilidad. Ajá, ya va, que aquí, ajá, fíjense, el problema fue en la declaración de la función. Ahora, entonces lo que quiero que vean es que todo está funcionando como debe, ¿entiendes? Y ahora lo que estoy haciendo es reorganizando todo mi código de mi aplicación. Una vez que ya vi que funciona, entonces lo que hago es refactorizar para poder llevarlo a un punto que sea más legible. Ahora puedo mover esta definición de este módulo de Angular hacia acá y tengo la separación clara de lo que es la instanciación de la aplicación. Esto es todo lo que es AngularJS y esto es todo lo que es mi aplicación. ¿Ves? Entonces tengo un servicio de título, tengo un controlador de header y tengo un community standard header elemento que no necesariamente necesito que estén pegados a AngularJS. Y eso es lo que me permite mi versatilidad. Yo puedo utilizar estas mismas funciones para Ember.js, para Angular 2. Simplemente, bueno, lo que necesitaría cambiar es el API. A lo mejor necesitaría realizar una sobrecarga específica. Tal vez deberíamos observar entonces cómo podríamos hacer para realizar esto un poco más polimórfico general, pero eso es algo que veremos en la parte de orientación a objetos de JavaScript y también en la parte de arquitectura de aplicaciones. Pero es lo que quería que vieran que se puede hacer. Otra cosa que podemos hacer entonces es la separación entre esta instanciación y nuestro código de aplicación, que en este caso la separación la voy a hacer con unos tags de scripts.
Entonces, fíjense que aquí tengo una sección de script que lo que me hace es configurar dentro de la inyección de dependencias esta parte del Community Stand-up App de mis funciones, y tengo mis funciones específicas que me permiten entonces tener mi funcionalidad de manera separada. Cuando le doy salvar, fíjate que esto sigue funcionando, pero ahora tenemos dos scripts, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros tener mucho mayor control sobre qué funciona. Entonces, fíjense, si por lo menos yo quiero agregar aquí y cambiar la parte del título, solo tengo que cambiar la función y no estoy tocando para nada la parte de AngularJS. Estoy tocando la parte de mi aplicación que es mía. Y eso es realmente el poder que nos brinda esta separación de responsabilidades y esta capacidad de refactorización. Fíjense que por lo menos otra de las cosas que me gustaría a mí mostrarles es el hecho de que no es necesario que esto se llame igual. ¿Entiendes? Yo puedo realizar aquí y cambiar este parámetro y decir que esto es scope de AngularJS. Vean, y sigue funcionando. Aquí lo que estoy haciendo es brindándole un poco más de semántica, decir, bueno, mira, necesito específicamente un scope de AngularJS para funcionar, para que esta función pueda realizar su trabajo. Y fíjense que es altamente declarativo. Fíjense que cuando digo servicio de título de header, no estoy diciendo que necesito un servicio de título de header de AngularJS, estoy diciendo que necesito esta función que está acá. Entonces, eso me permite a mí, inclusive, realizar esta declaración de manera mucho más rápida. Ahora, ¿cuál es la cosa que está pasando aquí? En este momento él está usando este mismo porque se encuentran declarados dentro del mismo punto y no se está realizando la inyección como tal. Entonces lo que quiero es que vean, yo necesito un servicio de título en general. Y ahora que ya el nombre de esta variable es distinto del nombre de esta función, entonces vamos a ver que igual funciona con la inyección de dependencias. Entonces, el punto que quiero hacerles acá es que aquí se vuelve mucho más sencillo nuestro punto de poder hacer esto y crear un archivo nuevo que se llame app.js, donde tengo las declaraciones de mis funciones. Inclusive puedo poner comentarios. Para separar las responsabilidades. ¿Ven? Entonces tengo la capacidad de separar esto de esta manera y mi lógica de AngularJS puedo separarla también en otro archivo JavaScript. Que para mí esto más que Angular debe llamarse es despliegue, porque es la forma en la que estoy desplegando mi aplicación. Y puedo entonces referenciar en mi archivo aquí en mi archivo, puedo referenciar estos Y ahora con esto ya realizamos la refactorización de nuestra aplicación. Fíjense cómo ahora nuestro archivo index.html queda totalmente limpio. Lo único que tengo es la parte donde tengo la declaración de mi aplicación y otra parte donde tengo mi despliegue AngularJS. Eso es sumamente importante. Y todo funciona como debería. Entonces, ¿cuál es la cosa con esto? La cosa con esto es que quería demostrarles la necesidad que existe de realizar la refactorización del código que vayamos a hacer, la separación de las responsabilidades, cómo se puede hacer de manera fácil y sencilla. Fíjense que de esta manera queda claramente declarado cuáles son las dependencias, cómo se maneja cada cual de los módulos, etcétera, etcétera. Voy a eliminar estos módulos que son innecesarios en este momento.
porque ya tenemos el módulo en Grout. Fíjense que todo sigue funcionando de la misma manera, pero tengo la capacidad de ser mucho más expresivo a nivel de lenguaje. Y eso es realmente lo que quería demostrarles con esta última parte de refactorización que acabamos de observar. La refactorización es sin duda uno de los pilares más importantes que tenemos que tener como buenos desarrolladores. Entender que no la vamos a hacer bien a la primera y que siempre es necesario ir revisando el código para manipular su forma para que se ajuste de una manera más específica a los requerimientos que nos vayan llegando. Y esto es lo que necesitamos hacer. AngularJS es una herramienta. Fíjense que al final lo que hicimos fue simplemente separar las cosas que eran de Angular, de separar de las lógicas de aplicación que era mía propia. Y eso es lo que realmente necesitamos hacer en este momento. En este momento lo que necesitamos es entender que todos estos frameworks son herramientas a nuestra disposición y no intentar aprender el framework y dejar que el framework haga todo. El framework es una herramienta que cuando se utiliza es poderosa, pero necesitamos tener la capacidad de separarnos de ello. Y antes de irnos, para finalizar, quiero dejarlos con una cita de uno de los grandes del movimiento ágil llamado Martin Fowler, que dice: cualquier estúpido puede escribir código que una computadora entiende. Los buenos programadores escriben código que los humanos entienden. Y eso es lo que queremos poner aquí en el Community Stand-up. Queremos crear buenos programadores. Queremos crear programadores que tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías simplemente por el hecho de manejar claramente cuáles son los conceptos básicos y con esto generar expansión del conocimiento de lo que realmente se puede hacer con el desarrollo de software a nivel mundial. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez. Mi nombre es Guillermo Carrillo y nos vemos en la próxima.